tal, mis estimados? ¿Cómo han estado? Que el Señor les bendiga. En el presente estamos en la lección número 17 de la serie Escatología y veremos la relación del Espíritu Santo en la tribulación, la identidad del que impide la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién será? Eso lo vamos a ver en el presente. Y cómo las personas en la tribulación podrán llegar a ser salvas. Seguramente debieron escuchar alguna vez de que una persona en el tiempo de la tribulación va a tener que salvarse a costa de su vida. Bueno, eso vamos a aclarar en el presente también. Comenzamos con la siguiente diapositiva. Se había divulgado en Tesalónica incorrectamente que ya estaban viviendo el día del Señor. Recordemos que el día del Señor va a ser un día grande y terrible, especialmente en los 7 años de tribulación en el que Dios va a intervenir en esta tierra. En el Antiguo Testamento lo encontramos esto en Malaquías capítulo 4, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Ellos ya estaban pensando, los de Tesalónica, por la persecución que estaban viviendo en aquel entonces, que ya estaban viviendo el día del Señor, aquel día grande y terrible. Y leemos para esto segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 a la letra dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ellos pensaban que el día del Señor ya había llegado. Si tú tienes la versión Reina Valera 60 y en otras versiones no dice que ha llegado, sino dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa fue una incorrecta traducción, más en las traducciones y en otras, como esta, en la Biblia de las Américas, ya se subsanó este error y dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pensaban que el día del Señor ya había llegado porque estaban viviendo persecución, y el apóstol San Pablo les dice que no se alarmen, porque primeramente tienen que acontecer otros sucesos para que venga el Señor. Entonces Él les va a consolar. La identidad del que impide la manifestación del hombre de pecado, la relación del Espíritu Santo con la tribulación explicada en segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 8, que a la letra dice: es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Y quién será el que ahora lo detiene? Lo vas a contestar en el presente. Y hay unas 5 posibilidades de quién puede ser, y una es la acertada. En el versículo 8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Este es el cuerno pequeño que se habla en Daniel en el capítulo 7, cuya representación es del anticristo, que va a hablar grandes cosas y blasfemias contra el Dios del cielo. ¿Quién impide la manifestación de ese hombre de pecado que hemos visto acá? En el tiempo de Pablo se pensaba que era el imperio romano. No todos, pero algunos pensaban que era el imperio romano quien detenía la manifestación del hombre de pecado. Asimismo, pensaban que el gobierno y la ley humana era la que estaba en contra de la entidad espiritual, y por lo cual
no se había manifestado y no podía manifestarse el hombre de pecado. Otros señalan en el presente, por ejemplo, y también señalaban de que la manifestación del pecado, del hombre de pecado, va a ser el mismo Satanás, pero no podría ser, porque Jesús dijo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces no puede ser Satanás quien esté impidiendo la manifestación del hombre de pecado. Otros han señalado a la iglesia que debe ser quitada de la tierra para que el hombre de pecado se manifieste. Y en quinto lugar tenemos la obra del Espíritu Santo desde su advenimiento hasta el retiro de la iglesia es el que impide la manifestación del hombre de pecado. El que impide tiene que ser un miembro de la deidad, el Espíritu Santo, más poderoso que el hombre de pecado y que Satanás, quien le da energía a dicho hombre, el diablo y el Espíritu Santo para poder impedir el mal aquí en la tierra durante todo el curso de esta era. Es el que impide la manifestación del hombre de pecado, el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo reside en la iglesia y cuando la iglesia sea arrebatada será el final de el Espíritu Santo habitando corporalmente en la iglesia de Cristo, lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo no esté operante en el tiempo de la tribulación. El Señor les había dicho sobre el Espíritu Santo que cuando Él se iba a ir, iba a venir, iba a convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente porque no creen en mí, dijo el Señor, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. San Juan, en primera San Juan 4:4 se lee, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Aunque el Espíritu Santo no estaba residente en la tierra en los tiempos del Antiguo Testamento, sin embargo, ejerció su influencia restringente. Igualmente, en el periodo de la tribulación, lo va a hacer. Por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento, Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Yahvé levantará bandera contra él. La obra del Espíritu Santo para con los creyentes en la tribulación. Estos creyentes en la tribulación se los conoce, se los ha denominado como los santos de la tribulación. El hecho de que el Espíritu Santo es el que impide y por ello no es quitado de la tierra antes que comience el periodo de la tribulación, no debe entenderse como si significara que el Espíritu Santo ya no es omnipresente ni operante en aquel periodo de la tribulación. El Espíritu Santo obrará en el ser humano y a través de él las personas podrán ser salvas en el tiempo de la tribulación. La salvación en la tribulación, si la iglesia consiste de los que han sido redimidos en el intervalo entre Pentecostés y el arrebatamiento, y si toda la iglesia ha de ser arrebatada, entonces no habría cristianos sobre la tierra durante el periodo que transcurre entre el arrebatamiento y la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez cuando venga aquí a la tierra. Sin embargo, durante ese periodo, 144,000 israelitas y una multitud innumerable de gentiles serán salvos. ¿Cómo se efectuará esa salvación? Si la iglesia ya habrá sido arrebatada y el Espíritu Santo quitado de sobre la tierra. A esta pregunta ya respondimos, pero vamos a
responder en el presente. La naturaleza de la salvación en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender esto cómo fue en la antigüedad. Hay dos aspectos separados y distintos en la salvación tal como se presenta la doctrina en el Antiguo Testamento. Una es la salvación individual y otra es la salvación nacional. La salvación individual era a través de la fe en esos corderitos, en esos animales que prefiguraban la venida de Cristo, y por la fe ellos eran salvos en el Antiguo Testamento. La salvación individual ofrecida en el Antiguo Testamento era aceptada por fe, basada en los sacrificios de sangre, los cuales eran la sombra del verdadero sacrificio que había de venir. Esta salvación fue presentada como una herencia para ser recibida en un tiempo futuro y no como una posesión presente. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por la presentación de un sacrificio y la colocación de la mano sobre la cabeza de la víctima, es decir, del animal o del animalito que se iba a ofrecer, el ofensor reconocía su pecado delante de Dios. Así, esta víctima sustituía al pecador. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios proveyó un escape para el ofensor mediante la muerte expiatoria de su Hijo, tipificada por la muerte del animal o de un animal en el Antiguo Testamento. La salvación individual, ya lo hemos visto, ahora la salvación nacional. Va a haber una salvación nacional en el tiempo al final de la tribulación, cuando van a conocer al Señor Jesucristo. Isaías 50:20 dice, y vendrá el Redentor a Israel y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahvé, Israel será salvo de su pecado y liberado de sus enemigos por el Mesías cuando él regrese a la tierra. ¿Tenemos ahí en imágenes? En el presente Israel no es salvo, anhelan el cumplimiento de los pactos eternos de Yahvé. La recuperación, por ejemplo, de su territorio es vital. Y hemos visto, creo que en la lección número 5, o en la, no sé, por una de las lecciones, el territorio que le corresponde a la nación de Israel. Y se le dará esto al final de la tribulación, cuando el Señor Jesús venga y guerree contra el falso profeta y el anticristo y todos los ejércitos de la tierra, y él vencerá. El apóstol San Pablo distingue entre la nación de Israel y un Israel salvo. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la iniquidad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra por segunda vez. Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Israel va a ser restaurada en un tiempo futuro. Las promesas específicas de salvación en el Antiguo Testamento. La salvación nacional debe ser precedida por la salvación individual. Daniel 12:19. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. También acontecerá la salvación de una hueste de gentiles. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, nos dice Isaías 2:2, que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Habrá salvación de Israel y habrá salvación para los gentiles igualmente en aquel entonces. La base de la salvación en la tribulación. La salvación en la tribulación ciertamente será según el principio de la fe, como siempre fue tanto en el Antiguo Testamento como en el presente, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un principio verdadero en todas las edades o en todas las dispensaciones. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿por qué razón aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín el Señor?
en el libro del Génesis, y se responde esto en Hebreos capítulo 11, versículo 4, y se dice, por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio, por la fe, mis estimados hermanos. No va a ser como muchos han dicho que vas a tener que ser salvo en el periodo de la tribulación por que vas a ser asesinado y con tu vida vas a ganar tu salvación. No podemos ganar con nuestras vidas la salvación, mis estimados hermanos. Si así fuera, entonces cualquiera que podría morir en nombre de Jesús o en el nombre así de Dios, entonces podría llegar a ser salvo. No, si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que igual van a ser salvos en aquel entonces. Si bien va a haber un periodo de tiempo muy triste, muy lamentable acá en la tierra, más muchos van a pagar con sus vidas y muchos van a sobrevivir y van a entrar al milenio. Bueno, ese ya es otro tema. Ahí tenemos la base de la salvación en la tribulación, la fe. La base de la salvación en la tribulación. Acá estamos viendo a la mujer vestida de, de sol y la luna debajo de sus pies. Y ahí el dragón queriéndole atacar. La identificación de esta mujer es Israel. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos que Satanás atacará al remanente de Israel, primeramente a la mujer y luego al remanente de Israel, porque tal es el significado de la mujer. A este remanente creyente se hace referencia en el versículo 10. Dice, nuestros hermanos. Y en el versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero, y van a vencer en la gran tribulación. Aún puede estar obrando el Espíritu Santo, y va a estar obrando el Espíritu Santo en la regeneración. En Joel 2, 28, 32, relaciona la salvación de Israel con el ministerio del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo acá a la tierra. La obra del Espíritu Santo es muy importante, siempre lo fue y siempre será. Joel capítulo 2, versículo 28, lo vamos a leer, aunque está un poco largo. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Hasta acá, por ejemplo, en el libro de Hechos se cumplió parcialmente y lo citó el autor de Hechos de los Apóstoles hasta acá. Hubo un cumplimiento parcial, pero la segunda parte todavía no se cumplió. Del versículo 30 leamos que eso es tiempo futuro. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Hemos visto esa parte, ¿no? Que al final se va a cumplir esta otra porción y bueno, todo en sí, ya de manera completa, no de manera parcial, antes, cuando ya esté finalizando el periodo de la tribulación y los judíos van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. El cumplimiento de la salvación a Israel prometida habrá llegado en aquel entonces. Tienen el sello del Dios vivo. Implica la salvación, por cuanto el sello es la designación de su propiedad. Su salvación también está implícita en que son llamados los siervos de nuestro Dios. Tal designación solo puede atribuirse a individuos salvos. En el capítulo 14 se dice que estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres y que son primicias para Dios, cuando estos son solo una porción de israelitas salvos durante ese periodo. Las promesas del Antiguo Testamento concernientes a la salvación de los gentiles se habrá cumplido también.
ya que aquí tenemos descrita una multitud que va a experimentar la salvación, comenzando por Israel, y también van a ser salvos muchos gentiles en el tiempo de la tribulación. El evangelio de la cruz y el evangelio del reino se había comenzado tanto Jesús como Juan el Bautista diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios había sido ya anunciado, pero había sido rechazado por los judíos. El evangelio de la cruz y el evangelio del reino, Dios, al tratar con un pueblo de pactos, requería que ese pueblo ofreciese un sacrificio y recibiese una limpieza que iba a restaurar a la bendición del pacto al pueblo de Israel mediante la sangre del Cordero de Dios. El evangelio de la cruz y el evangelio del reino. Juan, como uno de la línea levítica, cuando él estuvo en vida, ministró en tales sacrificios y administró tal limpieza por medio del agua, como lo registran en los evangelios. Así será durante la tribulación. El anuncio de las buenas nuevas de que el rey viene, el reino viene, porque no hay reino sin un rey. Las buenas de que el rey viene traerá convicción de la limpieza, no por medio de sacrificios y aplicaciones ceremoniales de agua, sino por la fe en el Cordero que ya había venido y que iba a venir por segunda vez. Ellos serán limpios por la sangre del Cordero de Dios. Los resultados en Israel primeramente serán: Israel recibirá salvación. Las promesas nacionales y pactos se cumplirán porque el Espíritu Santo ha redimido un remanente de la nación de Israel. Dice, todo Israel será salvo, nos dice en Romanos. Los resultados de la salvación, esto está en perfecta armonía con la predicación del evangelio del reino, que era tanto relativo a la salvación como escatológico. Esta salvación ofrecida durante la tribulación será recibida por multitudes de judíos y gentiles. Miren en pantalla, muchos van a conocer al Señor en el tiempo de la tribulación y que van a recibir salvación individual, la cual culminará en la salvación nacional para Israel y en bendición milenaria completada para todos los salvos, y entrarán al reino de 1000 años. Cristo reinará en la tierra durante 1000 años. La filosofía de la historia bíblica no es pesimista, sino es positiva, porque Cristo vencerá y será Señor de señores y Rey de reyes aquí en la tierra. Suscríbete al canal y nos vemos en la lección número 18 de esta serie Escatología, y comparte y dale like al video para que YouTube y el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas.